Bueno, Dios les bendiga. Bueno, vamos a ver varias escrituras, ¿verdad? Hoy quiero hablarles sobre lo que es la impartición. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poquito. Pero bueno, vamos primero a Deuteronomio 34:9. Vamos a ver lo que es la impartición. ¿Sí? 34:9. Deuteronomio 34:9. Bueno, vamos a ver varias escrituras, pero primero vemos esta. La semana pasada, bueno, hablamos sobre cómo ser parte de la iglesia, ¿verdad? Sí, lo que lleva a ser parte de la iglesia. Y pues ya lo vimos en 5 cosas, ¿verdad? Esas son lo más importante para poder ser parte de, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver lo que es la impartición. Si en sí la palabra impartir es transmitir algo, ¿no? Pero no tanto físico, sino algo, es como por ejemplo ahorita una enseñanza, se está transmitiendo o impartiendo una información, sí, pero en el caso de, o como lo usamos nosotros, es transmitir algo de Dios, amén, eso es impartir. Entonces es como transferir lo que Dios le ha dado a una persona, se lo puede dar a alguien más, pero aquí vamos a ver cómo hay un orden en esto, ¿sí? O sea, no es nada más porque yo lo declare, ¿sí? Hay algo más, son principios. Todo lo que lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy, son principios, ¿sí? De liderazgo, que puedo decir que es como, pues, la introducción a lo que vamos a ver, probablemente, pues, de otra introducción más, ¿sí? Para hablar un poquito de paternidad, ¿sí? Todas las... bueno, ¿dónde les... ya estás, pues. Entonces, a lo mejor ya la otra semana pues vemos lo que es paternidad, porque aquí lo voy a mencionar, pero también eso es muy importante. Entonces, Deuteronomio, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das, Señor, para estar aquí delante de tu presencia con tus hijos, Padre. Gracias, Señor, porque sé que tú quieres bendecirnos, Padre, con tu palabra, Señor, y como lo vamos a ver, Señor, con esas imparticiones, Padre, que nos bendicen, Señor, que nos capacitan, que nos habilitan, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos hables y que a cada uno, Señor, conforme sea tu propósito, Señor, podamos retener, bendito Dios, lo que hoy tú nos quieres hablar, Señor. Te suplico con todo mi corazón, Señor, que lo que hoy se exponga, Padre, Señor, nos vaya siendo revelado, Señor, que no nada más nos quedemos con algo que oímos, Padre, sino que nos sea revelado, que se nos sea un impacto a cada uno de nosotros, Señor, bendito Dios, para que esto lo tomemos como una verdad, Señor, y que todo tenga esa base preciosa que está en tu palabra, Señor. Bendice a cada vida que está aquí, Señor, bendito Dios, los que son parte de esta iglesia, Señor, y que tú los ves como prospectos, Señor, al ministerio. Señor, sean muy bendecidos, Padre. Señor, y ellos que están aquí, Señor, principalmente, obviamente, nuestros hermanos, el pastor Lázaro, nuestra hermana Patti, Señor, que son pastores. Señor, declaramos que lo que hoy recibamos nosotros, ellos lo tienen también, Señor. Bendito Dios, porque esto es un cuerpo, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, impartición es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que yo tengo de Dios o lo que se tiene de Dios, alguien más lo tenga? ¿Sí? Eso es impartir. Amén. Bueno, esa impartición, sí lo puedo ver como un poder, sí, porque sí lo es. Nada más que hay que entender el concepto de Dios, ¿verdad? Lo que es poder, sí, porque para nuestro concepto es solo milagros. No, el poder de Dios es en sí Dios lo da para que seamos testigos. Sí, eso dice la Biblia, ¿verdad? Que les dio poder para que sean testigos en Jerusalén, en Samaria. O sea, el poder de Dios es para que podamos testificar de Jesús, ¿sí? O hablar del evangelio. Amén. Entonces ese poder lo que hace es que nos habilita o nos capacita para poder funcionar. Por eso esto es necesario, ¿sí? Entonces, quiero, tratar de dar el concepto correcto, ¿verdad? Porque yo sé que esto se habla en muchos lugares, ¿sí? De lo que es impartición, o ahorita ya se está abriendo más todo esto, ¿sí? Que la impartición.
Y nos lo hacen ver como solo manifestación. Y no es solo eso. ¿Sí? En sí la impartición es un poder de Dios. Estamos hablando en el concepto de Dios, ¿verdad? Es un poder de Dios que nos va a habilitar. ¿Sí? Entonces, si quieren, váyanse como ahorita que entre Abraham. Que al cabo apenas estamos empezando. Sí, para la... Sí, no está bien. ¿Sí estamos pues? Entonces, impartición en el contexto de Dios, ¿sí? Pues es un poder que se transfiere, ¿sí? O que se transmite para capacitarnos para el servicio. Entonces, si nosotros somos un liderazgo, ¿sí? O gente que aspira a servir a Dios, pues esto lo necesitamos, ¿sí? Fue lo que hizo Jesús con sus 12, ¿sí? Les impartió poder para que fueran habilitados. Esto es muy importante. Si lo entendemos, ¿sí? Vamos a aprender a depender. Y bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a aprender a depender de Dios, Dios te bendiga, de Dios y aprender a respetar autoridades, ¿sí? Porque así es como viene la impartición, que ahorita lo vamos a ir viendo. Amén. Entonces, por eso, pues yo le decía a Juan, ¿verdad? No, tú no tengas miedo, ¿sí? Porque esto es a base de imparticiones, ¿sí? Que es lo que nos va a habilitar. Y pues lo vemos en muchos ejemplos de la Biblia, ¿verdad? Pues David fue uno que le cayó, lo ungieron y quebraba las quijadas de los leones, ¿sí? Saúl lo ungieron y una fuerza tremenda y así, ¿sí? Porque eso es, por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿sí? Cuando vino ese revestimiento, sí, que de parte de Dios, él se agarró hablando y 3,000 almas, ¿verdad? Alcanzaron al Señor. Entonces, conocieron a Cristo. Porque ese es un poder de Dios, ¿sí? Pero la intención de Dios es siempre darse a conocer Él, ¿sí? Tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a ir al otro extremo, ¿sí? O sea, el poder que Dios da es para darse a conocer, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos un poder para poder testificar de Jesús, ¿sí? Y eso implica más que cosas sobrenaturales, implica que conozcan a Dios a través de nosotros, amén. Entonces, pero lo vamos a ir entendiendo, para no nos quedemos nada en un punto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué es esa impartición? Bueno, ya vimos, ¿verdad? Es un poder de Dios que se nos transmite, ¿sí? También hay malas imparticiones, Acuérdense lo que decía la semana pasada, de que se transmite espíritu, ¿sí? Bueno, también hay imparticiones del diablo, ¿sí? O malas, donde ya está moviendo otro espíritu. Y eso también se imparte, amén. Por eso, bueno, todo esto tiene que ver con la condición del corazón de la persona que está al frente, pero ahorita lo vamos viendo. Entonces, es un poder que nos capacita, ¿sí? Para servir. Entonces, si somos servidores, pues lo necesitamos, ¿sí? Aquí en la obra de Dios no es a base de capacidades humanas, ¿sí? Todos tenemos algo, ¿verdad? Porque como seres humanos algo se nos dio, ¿sí? A lo mejor se nos formó a través del tiempo, la vida, no sé, a lo mejor nuestros estudios, los que lo pueden tener, y así, ¿verdad? Las experiencias, todo ese rollo, sí, cosas que se aprenden en la vida, sí, y que nos da una capacidad, sí, o lo que decimos, ¿verdad? Hay un colmillo, sí, que nos ayuda a hacer cosas, sí. Bueno, ese colmillo aquí no funciona, sí. Si yo dependo de él, voy a sufrir mucho, amén. Porque Dios va a tener que tratar conmigo mucho. Entonces el apóstol Pablo tenía demasiado recurso natural. Sí, ese hombre estaba muy preparado, ¿sí? Y ya pues explica más o menos cómo era su preparación, ¿verdad? En Filipenses me parece. ¿Sí? Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, o sea, de los guerreros de Israel. ¿Sí? Enseñaba a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, ¿sí? Y según hay una escritura que también lo dice, que era ciudadano romano, ¿sí? Muy probablemente hablaba más lenguas o idiomas, ¿sí? Entonces ese hombre tenía mucha capacidad humana, ¿sí? Y un día él intentó llevar el evangelio con esa capacidad, ¿sí? Por eso, no sé si se acuerdan, él predicó, creo que en Atenas, ¿sí? Que llega Pablo a Atenas y empieza a dar sus discursos, ¿no?
Y ese hombre tenía mucho conocimiento, ¿sí? No nada más de la Biblia, o sea, él era estudiado. Entonces se para ahí en el Areópago, ¿sí? Y empieza a dar su discurso. ¿Sí? El Areópago era como un teatro donde se juntaban todas las escuelas griegas. Esa era como la mera mata, ¿sí? Ahí estaba la matriz. Y ya menciona dos escuelas principales, los estoicos, no recuerdo cuáles eran los otros, pero esos eran los estudiados de aquel tiempo. Entonces Pablo llega y dice que su corazón ardía por la idolatría y varias cosas que él vio ahí. Y él empieza a hablar, ¿sí? Y su discurso fue muy, muy elocuente. De hecho, él empieza a mencionar hasta cosas que mencionaban los filósofos griegos, ¿sí? Como también está escrito por tal persona. Y él empieza a decir, y si ustedes se fijan, nada más alcanzó, bueno, menciona a Dámaris, ¿no? Una mujer, y otros 2 o 3, o sea, no hubo mucha salvación, ¿sí? Cuando él sale de ahí, me parece que llega a Corinto, ¿sí? Y si ustedes, bueno, leemos la carta de Corinto, él como que ya corrigió, ¿sí? Y entonces él dice ahí, yo no vine a ustedes con excelencia o con palabras de humana sabiduría, ¿sí? Sino con demostración de poder, amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que eso que a lo mejor un día quiso usar para salvación, porque no era su intención como que presumir. O sea, lo que quiero decir es que usó un método, vamos, ¿sí? Usó una habilidad humana, ¿sí? Que le sirvió, porque al menos Dámaris y otros 2 o 3 conocieron al Señor, pero pudo haber alcanzado más, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que aprender a depender de un poder de Dios, ¿sí? Que Él es el que nos habilita para hacer las cosas de Dios, ¿sí? Sí son dones, sí son talentos, sí son manifestaciones, pero principalmente es algo que nos da la habilidad para funcionar en el servicio a Dios. Y aquí lo vamos a ir viendo. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo necesito impartición, ¿sí? Porque eso me va a habilitar. Entonces, Pablo, como lo entendió, obviamente, ¿verdad? Sí, ya en Filipenses lo expresa. Sí, dice, bueno, todo esto yo tengo. Incluso creo que a Corintios también les dijo, bueno, si ustedes creen que hablan lenguas, pues yo hablo más que todos, ¿sí? Pero él no presentaba eso, ¿sí? Él presentaba algo más, ¿sí? Pues que era el mensaje, amén. Porque para eso se nos da el poder, amén, para transmitir o dar a conocer a Jesús. Bueno, entonces, Deuteronomio 34:9, que estamos hablando aquí, que la impartición es un poder de Dios que nos capacita, ¿sí? Que nos habilita. Cuando Dios nos da una unción, ¿sí? Unción es lo mismo, poder de Dios, amén. Ahí nos está habilitando. Y eso a lo mejor son cosas que sí hemos oído, pero no igual, como se las voy a tratar de explicar. Pero yo espero que las podamos entender bien. Bueno, Deuteronomio 34:9. ¿Ya estamos? Fíjense lo que dice, Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Sí? Aquí Josué ya iba a ser el sucesor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Le pone las manos y ora por él. ¿Sí? Y entonces dice que fue lleno de ese mismo espíritu. Amén. Entonces, eso es impartición. ¿Sí? Pero ¿qué dice ahí? Dice, pusieron sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová le había mandado a Moisés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa impartición que se le dio era para poder funcionar ahora en vez de Moisés. O sea, no se le dio antes. ¿Sí me están entendiendo? Eso fue para habilitarlo en el puesto que iba a tomar, vamos. ¿Sí? Él no iba a poder con sus propias fuerzas. Por eso, no sé si lo dije la semana pasada, se ve la diferencia, ¿verdad? El que tenía la unción o la impartición, que era Moisés, y el que tenía el talento, que era Aarón. ¿Sí? Aarón sí sabía hablar, él tenía capacidad, ¿sí? Y Dios se lo dijo. Si en un principio no está mal, como que hacer uso de, amén, pero Dios nos va a hacer entender, ¿sí? Porque hay gente que nosotros nos podemos como aprovechar, no de abuso, sino de, ¿cómo lo puedo decir? Colgar de ahí o aprovechar su talento, vamos, y que nos pueden servir. O sea, hablando de en la iglesia, pues sabe hablar, sí, bueno, a lo mejor 2-3 veces lo pongo, sí, o no sé, ¿verdad? Tiene habilidad, se desenvuelve muy bien, pues a lo mejor nos puede ayudar a evangelizar, sí, pues aquí en la música ni para qué decirles, ¿verdad? Sí, pues lo podemos poner,
Amén. Pero siempre entendiendo o haciéndole ver que eso no es lo principal. O sea, la habilidad humana, ¿sí? Porque si no, entonces va a pasar lo que Pablo dijo. Para que la fe no sea fundamentada en obras, ¿sí? O sea, para que no tengan como base ese talento. ¿Sí me explico? Entonces, Aarón tenía talento. Él sí sabía hablar. Sí, no era sacatón como Moisés. Él se aventaba y ahora les echaba el rollo. Muy probablemente, ¿verdad? Muchas cosas que dice que Moisés le decía a Faraón, yo creo que se las dijo Aarón, no Moisés, ¿sí? Pero entonces les decía, vemos el que se puso al frente en un momento, Aarón. Fueron 40 días, ¿no? Que Moisés estaba ya perdido con Dios, ¿sí? Y entonces Aarón tomó el lugar. Entonces era no el que tenía el talento, bueno, más bien el que tenía la habilidad, pero no la impartición, ¿sí? Se para y empieza. ¿Y qué hizo? Desvió al pueblo, ¿sí? Empezaron a adorar a un becerro, ¿sí? Y el miedoso, el que decía que no sabía hablar, ¿sí? El inseguro, ese tenía el poder, ¿sí? Y bajó y los enseñó conforme a Dios, ¿verdad? Que era Moisés. Y Dios lo respaldaba. Entonces, porque un talento no es garantía. No es malo si es de Dios, pero no es garantía. Aquí lo importante es nuestra condición del corazón, ¿sí? Entonces, por eso siempre Dios agarra gente que no puede. Y cuando hay alguien que puede, pero que le cree a Dios, como Pablo, si se fijan, Pablo, Dios lo tocó y él no se esperó a nada. Él podía, porque es un hombre grande, sí, a ojos humanos, ¿verdad? Él dice, no, pues ya, Dios me salvó, Dios me tocó, vámonos, y empieza a predicar. Y dice que se la pasaba con los apóstoles y que entraba y salía con ellos. O sea, Pablo ya se codeaba con los grandes, sí, y era una ovejita, por muy sabio y elocuente, era un niño. Pero él tenía capacidad, él no podía ser de los que están callados, no puede ser de los que están sentados, porque él sabía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que ya se juntaba con los apóstoles y ya ni los dejaba hablar, ¿sí? Ya iba Pablo, entraba y salía con ellos. Entonces dice la Biblia que mientras él andaba ahí, la iglesia se confundía, ¿sí? Porque eso pasa cuando mi apoyo es el talento humano. Amén. Entonces, ya cuando dijeron los apóstoles, no, pues es que tiene ganas, ¿sí? Tiene buenos métodos, ¿sí? O tiene buenas intenciones, pero malos métodos. Mándenlo a Tarso. Ya lo mandan allá y se aventó 16 años aproximadamente, ¿sí? Para ser preparado por Dios. Entonces, en ese proceso, pues Dios le vació su habilidad. Amén. Por eso él dijo, todo esto que yo tenía por grandeza, sí, ahora lo tengo por basura. Amén. Porque no es que se le quite la habilidad, pero ya no depende de eso. Sí, entonces esa persona puede decir, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios me dio esto, o que tengo esta preparación. Pero esto no es lo principal. Señor, yo te necesito a ti. Amén. Pero lo tuvo que entender, ¿sí? Y no lo entendió hasta que lo mandaron a Tarso. ¿Sí me explico? Entonces así nosotros también. ¿Cómo era Moisés antes de entrar al desierto? Dice Hechos que era poderoso en palabras y en obras. O sea, Moisés no era el miedoso cuando Dios lo alcanzó. Moisés era entrón, pues era se tenía como hijo de la hija de Faraón. O sea, él era un guerrero, sí, estaba preparado, estaba bien instruido, no, era soberbio porque así era la casa de Faraón. O sea, ese hombre era los que se imponían, hablaban, sí, poderoso en obras y en hechos, dice, antes de ser siervo de Dios, Entonces él entraba y hablaba y hacía. ¿Y cómo terminó después del desierto? No, yo no sé hablar. Amén. Bueno, porque hay habilidades humanas, ¿sí? O recursos humanos, sí, recursos humanos, ¿verdad? RH, sí, recursos humanos, sí, que nos pueden ayudar, amén, pero que no pueden ser mi apoyo, sí, completamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Mira, este es muy entrón, muy valiente, no hay quien le pare la boca, sí, puede confundir, como Pablo. ¿Qué vamos a hacer? Enciérralo en el desierto. Y entonces Dios le da una zarandeada hasta que esa habilidad o ese apoyo ya no le sirve. Amén. Son los tratos de Dios, y son muy buenos. Moisés igual, ¿verdad? Muy enseñado, muy poderoso. Bueno, ahí va al desierto, 40 años, ¿sí? Vaciado de toda su elocuencia, toda su fuerza, su poder. ¿Y qué pasó? Cuando Dios lo llamó, no, yo no puedo, ¿sí? Bueno, es que a ese punto nos debe llevar Dios.
Amén. Cuando hay habilidad, ¿sí? Y hay otros que pues ni habilidad, ¿sí? Que sentimos que no, pues aunque quiera, ¿va? No tengo ni qué presumir. Bueno, si le cree a Dios, Dios lo va a potencializar. Es ahí donde entra la impartición. Amén. Donde yo digo, pues yo no puedo, no sé hablar, tengo miedo, soy inseguro, hay ciertas cosas no puedo, ¿sí? Y si las puedo, pues las vacío, ¿verdad? Dios me las va a quitar con la intención de que yo no confíe en eso. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿para qué es esta impartición de Dios o esa unción de Dios? Bueno, es para que yo le sirva bien. ¿Sí? Porque Pablo, capacidad por todos lados. Él decía, para estas cosas, ¿quién es capaz? Sí, y esa es la verdad. Amén. ¿Sí? Entonces, acuérdense pues, Pablo, con su capacidad, lo mandaron a Tarso, y entonces dice la Biblia que todas las iglesias tenían paz cuando él se fue. Entonces, ¿estaba ayudando? No, porque no es la habilidad humana, ¿sí? Entonces, por eso, sí es buena la preparación, que el instituto, que las escuelas, está muy bien, porque ayudan, ¿sí? Es un recurso. Pero el hecho de no estar yo ahí, o estar yo ahí, no debe hacer que yo ya me crea grande, ¿sí? Porque Dios va a decir, si Dios me llamó, me va a vaciar de eso, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, Deuteronomio ya les dije, ¿verdad? 34:9. Ahora, 2 de Timoteo 1:6 al 8. Entonces, estamos viendo pues eso, ¿verdad? Que es una capacidad, un poder de Dios, ¿sí? Entonces, no lo encerremos nada más en una sanidad, ¿sí? Esto es algo más. Acuérdense lo que hizo el derramamiento del Espíritu Santo. Es más, ¿cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ni uno. Sí, no hay ni uno en la Biblia registrado. ¿Y no era de Dios? Sí. ¿Qué dijo Jesús? De los nacidos de mujer no hay un profeta más grande que él. Qué tremendo, ¿no? Sí, y qué manifestación de poder se vio en él. Pues que llevó al pueblo al arrepentimiento, sí, que enderezó lo torcido. O sea, eso es poder de Dios. Lo demás puede ser una manifestación que no es del diablo mientras sea Dios, ¿verdad? O sea, no es despreciable mientras sea de Dios, pero no puede ser en donde yo me apoye más, ¿sí? Acuérdense qué pasó en la iglesia de Corinto. Esa iglesia tenía, dice la Biblia, que estaba enriquecida en todos los dones. O sea, ahí había sanidades, ahí había milagros, ahí había lenguas, ahí había profecía, había interpretación de lenguas, había sueños, visiones, había todo. Pero ¿cómo está esa iglesia? Toda retorcida, ¿sí? Ya toleraban el incesto, ¿sí? O sea, pecados ya graves. ¿Por qué? Porque ellos dependían, o su apoyo era que al cabo yo hablo lenguas, ¿sí? Yo estoy bien porque ese es un problema, Cuando yo empiezo a apoyar en esas cosas, más que en vivir conforme a Dios, ¿sí? Yo pienso que el don o esa manifestación es garantía que yo ando bien. No es así. Amén. Entonces, pues vean la vida de este hombre, ¿verdad? De la iglesia de Corinto. Mucho de Dios, pésimo su testimonio. ¿Sí? Ya están desviándose, creyéndole más a los judíos que a Pablo, ¿sí? Porque nunca un don es garantía de ser espirituales, ¿sí? Por eso abusados. Amén. El don no es garantía, ¿sí? Y aguas, porque a lo mejor cuando Dios nos empieza a introducir a estas cosas, o sea, a un mover así, nos va a novatear el diablo, ¿sí? Y vamos a decir, ándale, mira, ¿sí? Lo que pasó ahí. Y Dios va a decir, tranquilo, si estuvo bien, si fui yo, ¿sí? Pero eso no puede ser en lo que tú, no puedes medir la madurez con eso, ¿sí? No puedes medir la espiritualidad con eso. Sí, por eso les digo, bueno, no sé si lo he dicho aquí. Por ejemplo, una burra profetizó y eso la hacía santa o muy espiritual. Pues no, ¿sí? Saúl profetizaba, ¿sí? Caifás profetizó y ni siquiera creía en Jesús, lo quería matar. Entonces, no es eso lo que nos hace espirituales, no es garantía, ¿sí? Si es de Dios está bien, amén, pero no es garantía de que yo soy muy santo o muy espiritual. Por eso yo no puedo tener mi apoyo en eso, ¿sí? Yo lo puedo usar porque es de Dios, amén. Entonces, imagínense si hay Pablo lo decía, ¿no? Y lo empieza a expresar, le suelta creo que es donde les habla de los dones, ¿sí? Y lo suelta, ¿no? Creo que son 9, ¿no?
los que viene ahí. Pero él dice, pero yo les muestro un camino mejor. Y habla del amor. Y el amor no es el sentimientito ese bonito, ¿verdad? Sí, que tampoco es del diablo sentir eso, ¿sí? Pero el amor va más allá. O sea, el amor es como que el resumen del carácter de Dios, ¿sí? Entonces, qué bueno que hablas lengua, qué bueno que estás resucitando muertos, sí, qué bueno que estás profetizando, pero, ¿sí? Yo te muestro un camino mejor, ¿sí? Esto es maravilloso, pero tú tienes que ser como Dios, o sea, como Cristo, ¿sí? La suma de todo su carácter, que es el amor. Amén. Entonces, lo que más se debe demandar aquí al frente, ¿sí? Es carácter, pero el de Cristo. Si aguas con el concepto equivocado, ¿verdad? Esa persona es de mucho carácter, ¿sí? Porque rápido se defiende, rápido se enoja. Ese es un carácter débil, ¿sí? Carácter fuerte es el que sabe gobernarse. Creo que dice, no sé si está en Eclesiastés, dice que el que somete su alma o su espíritu es mejor que el que somete 10 ciudades, algo así, ¿no? Sí, y eso es verdad, amén. Entonces, y una vez el pastor nos dio un ejemplo, y él decía, imagínense, creo que fue Alejandro Magno, ¿no? Que era un conquistador, ¿sí? Griego, ¿sí, verdad? Ese hombre conquistó muchísimo, pero creo que él murió borracho, ¿sí? Entonces, para él era mejor saber someterse, su espíritu, su condición, su carácter, pues, ¿sí? Que todo lo que él gobernó. Porque en una cosa muy sencilla todo se le fue. Entonces vale más la templanza o el amor, ¿sí? Que lo estoy tratando de explicar como carácter, no tanto como los besitos y la miel, ¿sí? Que eso está bien, pero en sí es carácter, es Dios, porque Dios es amor. Amén. Bueno, entonces segunda de Timoteo, ¿sí? ¿Estamos o no? 1:6 al 8, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, eso es impartición. O sea, Pablo agarró a Timoteo, le puso las manos y le impartió un don. Y ahí ya nos dice cuál fue ese don. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ¿qué le impartió Pablo a Timoteo? Poder, amor y dominio propio. Eso se le está pagando a Timoteo. Y ahora fíjense lo que dice el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ¿sí? Entonces, ¿para qué le impartió eso? Para dar testimonio del Señor. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, porque ahora se ve mucho el empoderamiento, ¿sí? Empodérate. Y, sí, pues en todo, ¿sí? La mujer empoderada. Entonces, empodérate para que hagas esto, para que hagas lo otro. Sí, no, pero aquí nos da a entender que ese empoderamiento es para dar testimonio de Jesús. Amén. O sea, para poder transmitir correctamente el evangelio. Cuando digo correctamente es todo, sabiduría y poder de Dios. Amén. Entonces dice, por tanto, o sea, como consecuencia del poder que se te impartió, ¿sí? No te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor. O sea, esto que te fue dado te va a capacitar para esto. Ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es impartición? Es un poder de Dios que se nos transmite, ¿sí? ¿Con qué intención? Para que yo pueda servir a Dios. En resumen, ¿sí? Es una unción que nos habilita para servir al Señor. Entonces, si nosotros decimos que queremos ser servidores, pues ¿qué creen que estamos necesitando? Necesitamos de esa impartición, ¿sí? Y ahorita vamos a ir viendo cómo es que, por dónde se canaliza, ¿sí? Y aquí pues ya casi que nos lo dijo muy claro, ¿sí? Moisés, Pablo. Entonces aquí es donde vamos a entender otra cosa. ¿Está claro todo hasta aquí? ¿Seguros? Bueno. Otra cosa también, la enseñanza también imparte, ¿sí? O sea, la palabra impartir es transmitir algo que no es material, ¿sí? Hay que buscarlo en el diccionario, pero eso significa. Entonces, la enseñanza imparte, ¿sí? Y eso yo creo que lo mencioné la semana pasada, pero aquí se los leo yo. Es más, búsquenlo, que al cabo ya todos son virtuales, ¿verdad? Bueno, menos Juan. Sí, busquen en el Evangelio de Juan 6:63, ¿sí? Y 64. Ahí yo creo que ya no lo sabemos, pero se las digo para que tengan la referencia,
En Juan 6, 63 al 64. ¿Sí estamos? Fíjense. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es impartir. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor hablaba, impartía vida o espíritu. Pero fíjense que está dentro de ese versículo, habla también de carne. O sea, ¿qué quiere decir? ¿O qué nos pueda entender? Pues que hay palabras que transmiten carne o que son carnales. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería lo contrario? Bueno, si las palabras del Señor son espíritu y son vida, no carnales, entonces si hay palabras carnales, ¿sí? ¿Qué van a transmitir? Muerte. Amén. Entonces, esas palabras son en base a una lógica humana o métodos humanos. Sí hay una sabiduría que Dios da, pero esa la da Dios. Entonces, 64. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién les iba a entregar. Bueno, ahí está una condición. Si quieres recibir este espíritu, tienes que creerlo. Amén. O sea que, ¿qué? Bueno, si yo creo las palabras carnales, también yo recibo una impartición. ¿Sí? Bueno, sabes que acá lo puse. Sí, ya lo vi. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Efesios 4:14. Si quieren, apúntenlo eso. Cuando preparo, sí escribo muchas citas, Entonces, pero vamos a irnos no muy lento. Efesios 4:14 dice, yo se los leo, si quieren nada más apúntenlo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esa palabra viento es lo mismo que espíritu, ¿sí? Porque eso significa espíritu, significa viento, ¿sí? Entonces, ¿qué dice arriba el Señor? A mis palabras son espíritu, ¿sí? O sea, viento. Amén. Sí lo vemos relacionado ahí. Dice, por estratagema de hombres, ¿sí? O una mentalidad humana que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, ¿qué palabra viene a ser esa? Son palabras carnales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que produce esas palabras? Vientos de doctrina o espíritu. Eso es impartir. O sea, toda enseñanza transmite algo. Por eso, lo más importante sí es prepararnos, obviamente, pero es la condición del vaso, o sea, del que va a exponer, ¿sí? Porque si el corazón no está bien, va a transmitir algo. Y eso es en todo, No nada más la predicación, la alabanza igual, los niños igual, todo. Amén. Lo que dice mi pastor, el que comparte, imparte. Y eso es así. Amén. El que transmite o el que comparte algo, va a transmitir algo. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad que lo que voy a transmitir es espíritu y es vida, si no muerte. Amén. ¿Está claro? Entonces toda predicación o enseñanza imparte algo. Si son palabras carnales, ¿a qué me refiero con palabras carnales? Que tienen una sabiduría humana, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso? Todo depende, les decía, de la condición del corazón. Cuando alguien está resentido, por ejemplo, yo creo que se lo dije la semana pasada también. Moisés un día se enojó, ¿sí? Y es raro, porque Moisés era el manso de toda la tierra, ¿sí? Ese hombre no nada más eran las maravillas, era el carácter, porque mansedumbre siempre tiene que ver con sujeción y obediencia, ¿sí? Entonces, el más manso de toda la tierra lo desesperaron. ¿Se imaginan cómo al pueblo? Si era el más manso de toda la tierra, o sea, que le llegaron hasta la cabeza, ¿sí? Pues en un momento de esas raras veces que el pueblo siempre se quejaba, empezaron a quejarse porque no había agua, ¿sí? Y entonces Moisés como que ya le estaban llegando, ¿no? Y entonces rápido se postra ante Dios, él y Aarón, y Dios le dice, esto es lo que vas a hacer, ¿sí? Fíjense que nunca dijo Dios, mátalos, ¿sí? O ya deséchalos. No, les dice, vas a ir, le vas a hablar a la peña y va a salir agua, y yo los voy a saciar, ¿sí? Y entonces ya dice la Biblia que Moisés ahí trae, bueno, no lo va a entender, ¿sí? Por sus palabras. Y aquí había algo todavía atravesado en Moisés. Y va y les habla y dice, rebeldes, ¿sí? No les sacaremos agua nosotros de la peña. Y pum, le empieza a pegar al monte. Y salen las aguas. Y Dios lo respaldó, porque él era una autoridad. Pero después le dice, ven para acá. ¿Quién te dijo que hicieras eso?
¿sí? No santificaste mi nombre, o sea, hiciste que el pueblo me menospreciara, ¿sí? Y por hacer eso, vas a llevarlos a la tierra de promesa, pero tú no vas a entrar. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo exponer, ¿sí? Pero depende de la condición de mi corazón, lo que yo voy a transmitir. ¿Sí me explico? Por eso no es tanto la habilidad o la homilética, que ahora se le llama, ¿no? El saber predicar. Está bien, si podemos hacerlo, adelante, no es satánico. Sí, también. Sí, o sea, habilidades así, o el carisma, o darle más a eso. Sí, no, eso puede servirme, pero mi prioridad es cómo estoy yo aquí. Sí, porque si no, yo voy a transmitir. Amén. Y créanme que cuando nosotros metemos algo sobrenatural o algo espiritual, eso se ve. Sí. Y entonces el diablo va a decir, este trae manchas. Sí. O trae cosas mías. Amén. Déjalo que hable. A mí me sirve más que confunda. Sí. A mí se está descargando la pila. Entonces al diablo le sirve más un ministerio confundido para que confunda más. Entonces no lo va a quitar. Es más, yo te respaldo. No te preocupes. ¿Quieres poder? Yo te lo doy. ¿Sí? ¿Quieres milagros? Yo te los doy. Sí, no hay ningún problema. Entonces, lo que siempre, el diablo puede imitar muchas cosas, ¿verdad? Incluso los dones. Él puede imitar resurrecciones, puede imitar liberaciones, entre comillas, puede imitar una sanidad, porque él tiene un poder, ¿sí? Que está limitado, pero es poder, y él puede imitarlo, ¿sí? Lo que no puede imitar es el carácter de Dios. Por eso siempre yo les muestro un camino mejor, ¿sí? El amor, el ser como Cristo, amén, porque eso es imposible que Satanás lo imite, nunca lo va a poder hacer, amén. Puede imitar una manifestación, pero nunca el carácter del Señor. ¿Está claro? Porque el diablo nunca va a ser bueno, nunca va a ser justo, nunca va a ser misericordioso, jamás. No puede hacerlo, porque está todo corrompido, ¿sí? Pero como hay un poder, ¿por qué creen que hay brujos que hacen milagros? Si yo administré una señora, ella venía de 3 generaciones de brujos, no de huevito y pirul. O sea, brujos, ¿sí? De esos que dice ella que la abuela se pelea con más brujos. Y que lo que se hacían es que cuando le echaba la brujería una a la otra, que le desaparecían los dedos de los pies, sí, que le desaparecía el pie, y que ella pues con su brujería se sanaba y le volvían a salir. La mamá de esta hermana, ella también era de las pesadas, ¿sí? Entonces ella tenía su consultorio, ¿no? Y lo que ella hacía era que, no, pues llegaba, sí, no, pues que traigo un tumor o que me detectaba un cáncer, no te preocupes. Y ya dice que entraba en trance y se le metía el espíritu que traía, sin cirugía ni nada, les ponía las manos y empezaba y le sacaba el tumor. ¿Sí? Eso es un milagro, es un poder, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pesa ahí? Pues que no hay Dios por ningún lado. Amén. ¿Sí me explico? Y esas liberaciones cuestan mucho. Pero gracias a Dios, pues ahí fue saliendo. Entonces, esas cosas las imita el diablo. Por eso no debe ser mi apoyo. Ni es garantía de madurez. Si es de Dios, hay que darle y darle, ¿verdad? Porque Pablo decía, no impidas que se hable esto. O en lenguas. O sea, no impidas los dones. Si es de Dios, adelante. Pero eso sí, hay un camino más excelente. Amén. O sea, siempre el énfasis es el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Lo demás es muy bueno, si es de Dios. Pero el énfasis es este. ¿Sí? Entonces nunca hacer a un lado la palabra de Dios, porque el milagro, aunque bendice, no salva. ¿Sí? Lo que salva es el evangelio. Amén. Por eso nos dio poder para dar testimonio de él. Se fijan, 3,000 almas que creyeron a Jesús en el primer discurso de Pedro, sin ninguna manifestación de una sanidad o un milagro. Claro, ¿verdad? Hubo lenguas ahí que fluyeron, ¿sí? Por el derramamiento que hubo ahí. Pero lo que quiero decir es que no hubo algo más sobrenatural, ¿sí? Pero 3,000 creyeron a Cristo por el puro mensaje de Pedro, porque para eso fue revestido, para salvar almas, ¿sí? No para emocionarlas, amén, no para dejarlas con la boca abierta, ¿sí? No, ese poder fue para salvación, amén. De eso se trata, ¿sí? Entonces, el diablo te imita, ¿sí? Manifestaciones, un poder sobrenatural,
¿sí? Esa hermana que les cuento, por eso siempre que ustedes vean un don del Espíritu Santo, pero que es el diablo, ¿sí? Es el mismo espíritu, son espíritus de adivinación. Bueno, la hermana también profetizaba, ¿sí? Y se agarraba, pero ella dice, cuando está en otra iglesia, dice que ella sentía que no era Dios, pero ella profetizaba, y les decía, pum, 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 pum. Y el pastor decía, no, déjelo fluir, es el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Se fijan? Total, ya se iba empeorando su condición. Entonces es que este no puede ser el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando nos tocó ministrarla, yo me acuerdo que el demonio hablaba, era como dos caras, o no sé si eran dos, pero uno hablaba y decía, es que yo quiero sanar, me decía el demonio, ¿sí? Yo quiero sanar, yo quiero ayudar. Y me decía, si quieres yo te puedo ayudar a ti. Decía, no, gracias, ¿verdad? Y lo empezamos a reprender y de repente ponía otra cara. Sí, no te la doy. Bla, bla, bla. Sí, pero esos son espíritus de adivinación que imitan. ¿Se acuerdan Pablo y la divina? Sí. Estos son siervos de Dios. Amén. O sea, como que es de Dios. Por eso, el fruto, el carácter, amén, la conducta, no la manifestación, no el talento humano, la conducta, que bueno, muy bonito, muy todo. ¿Y cómo hablan sus hijos de él? Sí, ay, canijo, ¿verdad? ¿Y cómo habla su esposa de él? ¿Cómo habla el esposo de ella? ¿Sí? ¿En qué concepto lo tienen los de la cuadra? ¿Sí? ¿En qué concepto lo tienen en su trabajo? Y entonces ahí Dios va a decir, mi hijo, no es el don, ¿sí? Es siempre hacer la conducta por encima del don. Amén. Bueno, le seguimos pues. ¿Dónde voy? Ahora fíjense. Entonces, la enseñanza imparte, la condición del corazón, ¿sí? Es prioridad, siempre el corazón. A ver, Señor, ¿cómo anda mi interior? ¿Sí? Si ya tenemos la habilidad o la gracia, ¿sí? Por ejemplo, ustedes que son muy excelentes en la alabanza, pues a lo mejor, bueno, aunque sí son muy buenos hasta para ensayar, ¿verdad? Todavía ensayan, ¿sí? Y está bien. Pero ¿cómo está nuestro corazón, Señor? ¿Sí? Los que van a predicar, ¿cómo está nuestro corazón? Yo no quiero nada más echarles un rollo. Sí, yo quiero transmitir vida, Señor. Examíname. Sí, porque créanme que si andamos medio acá del corazón, vamos a tirar piedras. Sí, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó a la peña. Y Corintios dice que esa peña era Jesús. O sea, agarró a golpes a Cristo, hermanos. Agarró a bibliazos al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque, golpear al cuerpo de Cristo es golpear al Señor. Amén. Entonces no se trata de eso, ¿sí? Hay gente ya muy retorcida, ¿verdad? Que hasta insulta al pueblo. ¿Sí? Esas son tonterías, ¿sí? Porque Dios, su intención es restaurar. Por muy tremendo que sea la persona, Él quiere restaurar. Claro, hay tiempos, también Dios va a decir, ya estuvo. Sí, pero siempre su esencia es amor. Restauración. Amén. Si alguien se burla de Él o cree que está burlando, pues va a llegar un momento donde Dios va a decir, ya estuvo. Porque por cuanto llamé no quisiste oír, ¿sí? Pero mientras está ese tiempo, Él quiere restaurar. Y aunque hable duro, su intención es restaurar. Amén. Entonces la enseñanza imparte, ¿sí? Ahora, no se puede impartir, y aquí está, esto también es muy importante, si no hemos ganado batallas. Cada batalla que yo experimento, yo arrebato. O me arrebatan. Porque así es esto, ¿sí? Nosotros tenemos una lucha y es real. Amén. Donde puedo perder o puedo ganar. ¿Sí? ¿Cuáles son esas batallas? Pues ustedes saben, que las tentaciones, que las pruebas, ¿sí? Que las situaciones de una opresión interna, no sé si la han sentido, sí, ¿verdad? Todos la hemos sentido, que la depresión, que la frustración, que el enojo, que el rencor. A lo mejor todo está bien en mi exterior, ¿sí? Pues hay dinero, hay salud, pero aquí adentro es una lucha diaria, ¿verdad? La mente ya me tiene embotada por los recuerdos, por los deseos, por los sentimientos. Bueno, esas son batallas también, ¿sí? Si yo no las sé librar o vencer, a mí me va a arrebatar el diablo. Entonces, imagínense qué bendición voy a transmitir cuando yo he sabido, ¿sí? Eso sí no lo he visto, pero lo supe. Pastores aquí en Torreón, uno que se sentaba ahí, estaba en una depresión muy fuerte, ¿sí? Cuando iba a predicar el domingo, se ponía su sillita ahí enfrente y llorando, sufriendo, decía, oren por mí, hermanos.
¿Ustedes creen que está impartiendo o qué estará impartiendo? ¿Por qué? Porque esa batalla no la está ganando. Amén. Entonces, a ese pastor le están arrebatando, lo están saqueando. Amén. Entonces, ese pueblo que depende de él va a estar en la pobreza espiritual. ¿Sí? Es un pueblo sin entendimiento. Cuando a ese pueblo se le presenten batallas, no las va a poder enfrentar, porque no hay quien le enseñe, porque el que está al frente tiene puras derrotas. ¿Sí me explico? Entonces, para poder impartir hay que haber vencido. ¿Sí? Cada uno nos vamos a ir midiendo, o más bien examinando, qué batallas se me están presentando. ¿Sí? El apóstol Pablo era muy astuto en Dios. ¿Sí? Un momento donde, eso también está en Corintios, donde hubo alguien que ofendió su ministerio y que pues no lo querían, ¿sí? O que había pecado en cosas graves. Y entonces Pablo le dice a la iglesia, a ver, a este tremendo me lo van a recibir, ¿sí? Y quiero que lo consuelen y le confirmen el amor, ¿sí? Si algo yo he perdonado, yo ya lo hice, decía Pablo, y lo hice en presencia de Cristo por ustedes, les dice. O sea, el ofendido perdonó por amor a la iglesia. Y entonces él dice ahí, lo he hecho por ustedes, para que Satanás no gane ventaja alguna entre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que este hombre venció. ¿Qué venció? Pues el rencor, ¿sí? Entonces le vino la ofensa, no sabemos, no recuerdo exactamente qué ofensa fue, pero él perdonó, y ese perdón, ¿sí? Le dio una victoria. Amén. Entonces, ¿qué provocó? Pues una bendición en el pueblo. Si él no hubiera perdonado, Satanás hubiera ganado ventaja. No nada más en Pablo, en el pueblo. ¿Sí? Entonces, por eso, alguien que está al frente, ¿sí? Está obligado, si realmente quiere bendecir, a nunca perder. O sea, a lo mejor nos patinamos y, híjole, pues ahí vamos aprendiendo, ¿no? Pero Dios es muy bueno, ¿sí? Y Dios también no demanda mientras no hay entendimiento. Muchas cosas no las sabemos, ¿sí? Estamos aprendiendo, y en ese aprender, pues la vamos a regar, ¿sí? Como los niños, ¿no? Por ejemplo, un papá, suponiendo, yo no sé porque no tengo hijas, pero por ejemplo una niña, ¿no? Que le hace el pastel al papá, no va a aventar la repostería impresionante, ¿verdad? Va a estar a lo mejor hasta crudo, ¿sí? Y más que con ganas de comerlo, con ganas de tirarlo, ¿no? Pero pues es una niña y el papá no la agarra a azotes o la va a demandar o la va, ¿sí? Porque es una niña que está aprendiendo, ¿sí? Entonces, también Dios es así, amén. Por ejemplo, estas son nuevas etapas, hay cosas que no entendemos, ¿sí? El problema es que cuando ya hay conocimiento, se sigue en la misma. Entonces Dios va a decir, a ver, no, ya no. Sí, por eso dice en Hechos que Dios tolera los tiempos de ignorancia. Sí los tolera, ¿sí? Pero cuando ya hay conocimiento, entonces manda ahora a que se arrepientan, dice ahí en Hechos. Bueno, entonces, batallas, ¿sí? Vamos al primer libro de Samuel, 17:40. Fíjense cómo, si alguien no ha vencido, no imparte vida. Puede impartir otra cosa, pero no vida, ¿sí? Entonces, por eso el corazón. Por eso hay que aprovechar nuestras batallas, ¿sí? No echarnos para atrás. No, porque esas batallas, y más si somos líderes, ¿sí? Tiene que ser otra nuestra mentalidad, pero lo vamos viendo. Primera de Samuel, 17:40. ¿Ya estamos? Si no, apúntenlo, Dice, y tomó su cayado, este es David cuando enfrentó a Goliat, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó la honda en su mano y fue hacia el filisteo. Bueno, la historia no la sabemos, ¿verdad? Le tira una pedradón y tumba a Goliat, ¿sí? Pero fíjense que tomó 5 piedras, amén. A lo mejor David, pues por si acaso no le doy con una, le tiro con la otra, probablemente, ¿eh? Pero como a su tiempo y la unción estaba ahí, pues era, aunque vaya chueco, yo te la apunto, si yo te voy a respaldar. Pero lo que quiero decir es, en toda la historia de David, fueron 5 gigantes, ¿sí? Incluyendo a Goliat. David tumbó el primero, y los otros 4 lo tumbaron los guerreros. Si ya el último que tumbaron lo tumbó Abisaí, que fue cuando ella estaba viejito, pero él era muy entrón, ¿verdad? Él no era de los que me quedo aquí en la casa. No, vámonos a la guerra, pero ya era un anciano. Y dice la Biblia que él se cansó, ¿sí? Y como se cansó, un gigante se le dejó ir.
y por poco lo matan, y era para matarlo, pero se levantó Abisaí, un guerrero, y le mató al gigante. Ese fue el último, pero en total fueron 5. Entonces, ¿quién traía las piedras? Pues las traía David, ¿sí? Ahora hay que ver el caminar de David. Venció al oso, venció al león, sí, venció a Goliat. Entonces él podía decirles, órale, les van las piedras, así y así se mata este gigante. Entonces lo que quiero decir es que si yo venzo, yo imparto, ¿sí? Por eso yo tengo que ser una persona, no un ministro de manual. Yo tengo que ser un ministro de experiencia, ¿sí? A ver, que llega el hermano, o vaya a matrimonios, ¿sí? Por eso el pastorado es tratado, ¿sí? No hay de otra, amén. Porque no nada más va a sacar sus manual para consejería matrimonial. Está bien, es un apoyo, ¿sí? Pero va a llegar un punto donde, híjole, ¿y ahora qué les digo? ¿Sí? Bueno, que un problema, ¿no? Contiendas, pleitos, no sé, algo en la casa, ¿sí? O problemas de depresión, de rencor. Entonces el pastor, ¿sí? O el líder, que ya debe y puede aconsejar, porque ha vencido, va a decir, a ver, esto y esto me está pasando, ya no quiero saber nada del Señor, ya me quiero ir al mundo, y no sé, ¿verdad? Ya no quiero ir a la iglesia. Y el que ha vencido va a decir, no, esto se vence fácil. Bueno, no va a decirlo, lo va a pensar, ¿sí? Y le va a decir, mira, lo tumbas así, le haces así, y cae, porque aquí está la evidencia. Y usted le va a enseñar la cabeza de su Goliat, ¿sí? O sea, su batalla ganada. Y le va a poder decir, yo lo vencí, sí lo puedes vencer tú. Amén. Pero si usted por manual, no, dale así. ¿Y cuántas cabezas trae usted, pastor? ¿Sí? No, pues usted hágale así. ¿Sí? No, en teoría, eso es en teoría. Sí. Entonces, por eso, el que vence, imparte. Amén. Si yo no venció batallas, yo no imparto vida. Imparto información, pero no vida. Amén. Y lo que a nosotros nos ayuda a poner por obra lo que oímos es esa impartición, ¿sí? No sé si les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que escuchamos algo y decimos, ándale, nunca lo había visto así, esto no me impactó, esa es impartición. Eso se me reveló lo que oí. Y a mí me es más fácil obrar cuando se me viene ese entendimiento, ¿sí? Eso es cuando se nos imparte, ¿sí? Cuando es nada más información, pues estuvo bien, ¿sí? Pero hasta ahí. Pero cuando te imparte, te activa a hacerlo. Amén. Por eso tenemos que vencer. Entonces, que rencores, que malas caras, que... No. Yo soy un servidor. Yo soy un líder. ¿Sí? Yo no me puedo dar el lujo de guardar rencores. ¿Sí? Yo no puedo permitir que la depresión me tumbe. ¿Sí? Que la murmuración, que el chisme, no. Porque si yo no venzo esto, un día voy a estar aquí, ¿sí? Y no voy a transmitir nada. Amén. O es más, puedo transmitir hasta rencor. ¿Sí? Otra escritura, apúntenlo, y se los voy a leer en otra versión. Lucas 22, 31 al 32. Es en cuanto a lo mismo, ¿verdad? Si vencemos, impartimos. Lucas 22, 31 al 32. Esta está muy buena. Dice, apúntenlo. Dice, dijo también el Señor, o sea, Pedro. Dice, Simón, es Lucas 22, 31 y 32. Dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora fíjense lo que es el 32. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú cuando te conviertas, dice esta versión, que es lo mismo cuando vuelvas, ¿sí? Confirma a tus hermanos. ¿Sí? Eso de confirmar es afirmarlos. Amén. ¿Qué es lo que a nosotros nos afirma? Las imparticiones, ¿sí? Y ahorita les doy, bueno, déjense los doy antes de explicarles. Romanos 1:11, apúntenlo. Y esta es otra versión también, para poder entender lo de eso de confirmar. Romanos 1:11 dice, porque tengo mucho deseo de verlos, Pablo a la iglesia de Roma, para impartirles o comunicarles, dice nuestra versión más común, ¿verdad? Para impartirles algún don espiritual, y dice, para que por él sean afirmados. Eso es lo mismo que confirmados, ¿sí? Romanos 1:11 es eso. Entonces, arriba está diciendo, a ver, Pedro, pues el diablo te va a zarandear, ¿sí? Y pues yo le dije que sí. Y estoy rogando que tu fe no falte, pero cuando te conviertas,
Fíjense lo importante de los tratos, ¿sí? Los tratos son para convertirnos, no para amargarnos. ¿Eso qué quiere decir? Convertirse es, si yo voy para allá, agarre el rumbo correcto. Yo pienso que así es, así es, así es. Y viene un trato de Dios y te topas con que, no era así. Entonces tú te conviertes o das el giro, ¿sí? Por eso hay muchas cosas que no se aprenden nada más así como estamos ahorita. Sí, se aprenden en el desierto. Amén. Cuando nos pasa algo y uno dice, ándale, sí, esto es lo que me predicaron, esto es lo que dice la Biblia, ¿sí? Y se nos hace muy vivo. Entonces dice ahí, cuando tú te conviertas o vuelvas de esta zarandeada, entonces ve y afirma a tus hermanos, o sea, impárteles, ¿sí? ¿Sí me explico? Pero ¿qué es lo que me da la capacidad de impartir? Cuando tú te conviertas, o sea, salgas victorioso de esta zarandeada, porque el Señor no se la negó, ¿sí? Nosotros tenemos una iglesia bajo nuestra cobertura, que es una iglesia también así que está empezando. Ellos son de Monclova, y vean cómo les llueve ahí, pero llovido. Y uno dice, híjole, pues qué más quisiera uno, que no pasa nada, ¿verdad? Pero un abrazo al Señor, que entienda lo que tenga que entender, y que entienda lo que tenga que entender, para que esto ya lo termine, ¿sí? Porque para eso son los procesos, porque hay cosas que están tan arraigadas, ¿sí? O cosas que uno dice, mira, hazle así, 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 porque aquí dice, y allá adentro es, no, así no es, o no, me parece así. Bueno, tú estás diciendo, ni tú una zarandeada, Señor, porque no entiendo por las buenas. Entonces Dios va a decir, pues con mucho gusto, ¿verdad? A ver, Satanás, aviéntate a ¿sí? Y el diablo le da una sacudida y una pasada por el desierto, donde sufrimos, nos duele la situación, pero es donde uno empieza, se hace uno más blandito a Dios, ¿sí? Y es cuando uno dice, sí, es así. Amén. Amén. Y eso es convertirnos. Ahora, el proceso o nos hace crecer o nos hace menguar. Amén. Por eso lo digo, ¿verdad? O vences y saqueas o te saquean. Y sí te saquean, ¿sí? Por eso la prueba es un momento para tener más bendición, para poder dar. Bueno, ¿está claro todo esto? Entonces, si Dios nos va a tratar o nos está tratando, no hay que salir corriendo. Si no, yo soy tu hijo, yo diezmo, yo ofrendo, ¿por qué no está pasando esto? ¿Sí? No, Señor, véngase, ¿sí? Porque yo soy un líder y esto es necesario, ¿sí? Yo sé que no lo entendemos cuando entramos. Amén. Yo he entendido algo, ¿verdad? Cuando uno se va curtiendo en estas cosas, o sea, en el proceso, en los tratos, pues, llega un momento donde tú dices, bueno, yo sé que esto es inevitable, ¿sí? Yo quiero servir a Dios. Sí, creo que esto lo decía Juan. No, y también nos lo enseña el Señor, ¿verdad? Un día Jesús es llevado por el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos y le dice, si me adoras te los doy, ¿sí? O sea, no necesitas ir a la cruz, no necesitas morir, porque esa fue una promesa del Padre, ¿verdad? Que ya dice, creo que es en Apocalipsis, todos los reinos han venido a pasar o son de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo eso que le ofreció el diablo era una promesa del Padre para Cristo. Pero la forma de alcanzarlos era la cruz. Entonces el diablo dice, ¿para qué batallas? ¿Sí? Nada más híncate y yo te los doy. O sea, no necesitas ir a la cruz. Hay atajos para esto. Entonces el Señor dice, no, así no es. Al Señor tu Dios adorarás. O sea, yo voy a la cruz. Entonces, no se puede llegar a la tierra de promesa si no cruzamos un desierto. Amén. Es inevitable, más si queremos servir a Dios. ¿Sí? Si queremos estar sentaditos y nada más oír, Dios va a decir, está bien. Sí, tú vas a ser de los que reciban del botín de otros. Sí, pero eso sí, no me pida más. Amén. No me pida impactar su sociedad. No me ruegue o no espere que yo haga algo grandísimo con sus hijos, porque usted no pagó el precio. Amén. Entonces, está bien, te salvas, ¿sí? Pero hasta ahí, tu vida va a ser una vida más, ¿sí? Pero el que dice, no, yo nací para algo, y yo nací para algo, Señor, yo te quiero servir, Dios va a decir, sí, pero te voy a enseñar cómo. Y entonces entran los procesos, son inevitables, no se puede buscar un atajo. Claro, ¿verdad? Va a depender de nuestra mentalidad y la condición de nuestro corazón, cómo va a venir el proceso. Entonces no pensemos, sí, se me va a morir un hijo. Oye, no, o sea, no sabemos de qué forma venga, todo depende de esto. Sí, como esté nuestro corazón y nuestra mentalidad, así va a ser el trato. ¿Sí?
Si para nosotros, por ejemplo, hay gente que Dios no la trata en lo económico, pues porque esa persona no idealiza lo económico. Pero hay otros que sí, y sin tenerlo, lo idealizan. ¿Y qué pasa? Bueno, más escasez, más necesidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ti esto es todo. Amén. Y por eso el proceso es así. En otros que la salud y los toca en la enfermedad. ¿Sí? Entonces todo eso, cuando Dios nos mete en algo así, en general, ¿sí? Es para formarnos a su imagen. Es para convertirnos. ¿Sí? Eso es en general, pero siempre hay algo específico. Y eso es lo que yo tengo que buscar. Señor, ¿para qué es esto? Cuando ya lo empiezas a entender, que ya te curtió el proceso, o sea que ya fueron muchas, entonces hay un momento donde tú dices y te sale aquí, de muy adentro, Señor, gracias. ¿Sí? Yo acuerdo que ya cuando estaba por salir de algunas, ¿sí? Bañadillas, yo le dije a Dios, porque ya eran muchas, pero yo sabía que era para formarme, ¿verdad? Pero hay cosas que a veces no entiendes específicas. Entonces yo le dije a Dios, Señor, yo te doy gracias. Pero lo dije de adentro, sentí como que me salió desde el corazón. No nada lo dices por fe, ¿verdad? Si no, por fe. No, es desde acá de adentro, una convicción. Señor, gracias por este proceso, porque yo sé que tú lo estás haciendo por amor a mí y que esto me va a bendecir. Gracias. ¿Sí? Y sientes una paz muy grande, aunque las cosas no cambian. Sí, porque sigue uno en el proceso, pero ya le respondiste bien a Dios. ¿Sabe qué va a pasar? Ya estoy próximo a salir. El problema es cuando estoy terco, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Yo voy a decir, no, a este le falta mucho, está muy crudo este, ¿sí? O es un diamante muy en bruto, ¿sí? Falta más fuego, amén. Y es cuando uno ya entiende lo específico, este proceso es para esto. Es cuando uno dice, Señor, no me saques, ¿sí? Si es para eso, aquí déjame, ¿sí? O échame más fuego, amén, porque yo sé que es para esto, ¿sí? Y sí lo dice uno, bueno, poco a poquito, no se suelte diciendo cosas que no son, ¿sí? Pero cuando ya lo entiendes, dice, no, pues aquí le sigo, sigue tratándome, Señor. Si es para eso, no, pues ni cosquillas siento, ¿sí? Síguele, amén. Pero es cuando ya tu mente está viendo más como un líder, ¿sí? Ahora fíjense otra escritura. Ya este es el último de este punto, ¿sí? Pero ya mero, de la introducción. Entonces estamos hablando de que no se imparte si no vencemos, ¿sí? Ahora fíjense, esta escritura me gusta mucho. Esto está en 2 Corintios 4:17. Prácticamente tatúensela en su mente y en su corazón, ¿sí? Porque esta es para un líder. 4:17. 2 Corintios 4:17, ¿sí? Dice, porque esta leve tribulación, si entendemos que tribulación es, ¿sí? Pero ¿cómo la veía Pablo? Leve, ¿sí? Porque su mente era otra, amén. Dice, esta leve tribulación, y lo dice momentánea. Entonces, este es un hombre bien curtido, ¿sí? Un día, pues es en Corintios también, se me hace que es en este mismo capítulo. Pablo le están envolviendo a la iglesia, ¿no? Gente muy elocuente, porque a los griegos les gustaba eso, y Corinto era parte de Grecia, ¿sí? Entonces ellos eran muy de la elocuencia, ¿sí? Muy dados a la apariencia, ¿sí? Sí, la pureza en las palabras, ¿no? Entonces, pues ellos buscaban eso. Y entonces dice la Biblia que Pablo ni apariencia ni elocuencia, porque él dice que habla duro, ¿sí? Y pues de apariencia se dice que está chaparrito y calvo, ¿sí? Entonces Pablo no tenía la apariencia de un griego, ¿sí? O sea, algo aceptable para todos. Si dicen, no, este habla bien feo, toscote, ¿sí? Duro y áspero, amén. Y sus cartas son bien tremendas, ¿sí? Y luego está chaparro y calvo, o sea, no parece un hombre, no parece un ministro, menos un apóstol. Y empiezan a hablar mal de él. Entonces Pablo les dice, bueno, quiero ver la virtud de ellos, ¿sí? Y entonces él dice, esto me gusta mucho, si ellos son ministros, dice, yo más. Y suelta su historial, en persecuciones, en desvelos, en ayunos, en hambres, ¿sí? Naufragios, golpes, azotes, perseguidos por los de mi nación. Entonces él sacó mis evidencias, ¿sí? Pero los griegos decían, no, pues este más bien lo besó el diablo, ¿no? Puras males, ¿sí? Pero ellos no veían lo que todo eso le había traído a Pablo, toda la riqueza, amén. ¿Sí? ¿Por qué?
porque todo eso que él sufrió, venció. Entonces imagínense cómo está pues hasta ahorita nos bendice Pablo, ¿sí? Una riqueza inmensa espiritual. Entonces Pablo puede decir, bueno, ¿y esos qué tanto han vencido? Muy buenos para hablar y muy guapos, ¿sí? Pero ¿qué tantas batallas han ganado? No, pues ni una, pura elocuencia, ¿sí? Bueno, yo soy más ministro que ellos. Y suelta sus experiencias. Entonces dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces queremos impartir, necesitamos pasar por la tribulación o la prueba. Sí, les digo, ¿verdad? No se asusten y digan, se me va a morir un hijo. Sí. No, la gran tribulación. O sea, tranquilos, ¿verdad? Todo depende de nuestro corazón. A lo mejor Dios ya no está probando, ¿sí? ¿Y por qué estás sufriendo? Porque no te contestaron el WhatsApp. Ya se viene una tormenta y un mundo de sufrimiento, ¿sí? Y entonces Dios puede decir, ya ves, te bloquearon el WhatsApp. Sí, imagínate si te mata un hijo, pues te cortan las venas, ¿sí? No, perdona esa bloqueada. Sí, ya. ¿Sí me explico? Perdonado. Entonces, nosotros como líderes, esa debe ser nuestra mentalidad. Señor, el proceso, híjole, la cara fea que me hicieron, el gesto, lo que sea, yo lo tengo que resistir, porque esto añade. ¿Sí? Entonces, como pastores, pues más, ¿sí? Y esas cosas van a dar. Amén. Que no me reciben, que no me ven como tal. No le hace, yo bendigo, yo los perdono. Sí, yo estoy para dar y para dar y para dar. Amén, porque Dios nos va a probar en eso. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, todo eso es bueno, ¿eh? Ahora, eso es, si vencemos, arrebatamos e impartimos. ¿Sí? Si en la batalla perdemos, no impartimos de Dios. ¿Sí? Entonces, si somos líderes y tenemos alguien que esté en una célula, a lo mejor en la alabanza, en todo, cualquier área. Sí, imagínense en la liberación. Bueno, todas son importantes, ¿verdad? Todas esas cosas se ven aquí. El diablo las alcanza a ver. Bueno, ahora, ¿dónde se canaliza la impartición? O sea, ¿de dónde me viene a mí? Y aquí esto, por eso les digo, voy a tener que hacer una tercera introducción. Porque necesito hablar de esto, pero más amplio. Aquí nada se los voy a dar como, pues resumido. ¿Dónde se canaliza la impartición? Se canaliza a través de padres espirituales. O sea que, ¿qué? Bueno, apúntenlo pues. Y busquen o apunten la escritura, Gálatas 4, del 1 al 2. La impartición se canaliza, ¿sí? Y es a través de padres espirituales. Ya vimos los primeros versículos, ¿no? Cuando hablamos de Moisés y de Pablo. Ahí es una referencia que también la podemos usar. Gálatas 4, del 1 al 2. La impartición se canaliza. O sea, hay un poder que se nos imparte, pero a través de, ¿sí? Por eso es importante entender lo que es paternidad. Ya, bueno, yo se los leo. Gálatas 4, 1 y 2. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea que, ¿qué? Todos tenemos promesas, somos herederos. Aquí dice la Biblia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí no es nada más de verme en el espejo y yo decreto esto, ¿sí? O yo arrebato, y yo arrebato, y yo arrebato. Y Dios va a decir, pero eres un niño, y eres un niño, y eres un niño, ¿sí? Entonces para mí eres un esclavo. O sea, no puedes participar de la herencia y estás en riesgo que un día te vayas al mundo, porque sigues siendo esclavo. Mientras es niño, O sea, es un cristiano inmaduro, ¿sí? ¿Está claro? No puede heredar, ¿sí? Se le puede dar lugar, pero si es niño, Pablo se los dijo, creo que a Timoteo, no me pongas un neófito. Y no es nada más uno que no está preparado intelectualmente, es un inmaduro. Entonces, que porque supo, que porque pudo, porque me impresionó. Pero si tú lo pones, le confías una herencia, ¿sí? Se lo estás dando en charola de plata al diablo. ¿Por qué está acá en lazo del diablo? ¿Sí? Porque no se sabe defender. Entonces, bueno, eso quiere decir, bueno, estamos viendo aquí, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. O sea, aunque sea dueño de todo, no lo puede agarrar. ¿Sí? Ahora fíjense quién lo tiene. Sino que está bajo tutores, curadores, otra versión dice administradores, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué es un tutor? Un tutor es alguien que ejerce la autoridad así tal cual
del Padre natural. ¿Sí? ¿Quiénes son nuestros tutores? Son nuestros pastores. Entonces, son administradores. Toda mi herencia, aunque nos cueste creerlo, la tienen nuestros pastores. ¿Sí? Mientras yo no crezca, eso no se me va a dar. Y no es necesario, no necesariamente, vaya un momento donde sí, pero el hecho de que yo esté creciendo, yo estoy tomándolo. ¿Sí? O sea, sobre mí está cayendo. Por eso aquí la prioridad es crecer y ser hijo. Entonces, ¿cómo somos hijo? Las 5 cosas que vimos la semana pasada. ¿Sí? Eso me hace hijo de una iglesia o hijo de un ministerio. O sea, ser discípulo, pues. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Bueno, si yo no lo entiendo eso, que toda mi herencia o la gran parte de mi herencia, ¿sí?, la tiene administrada mis tutores. ¿Quiénes son mis tutores? Los que Dios puso y que representan la misma paternidad del Padre natural. O sea, ellos tienen la misma autoridad de Dios cuando Dios los puso, ¿verdad? Porque hay padres que no son padres, ¿sí? Y esa gente llega un momento donde su egocentrismo se dispara, que abusa de la gente. O sea, no ve hijos, ve sirvientes. Y así no es. Amén. Y esa es la gente que demanda honra, que exprime al pueblo, ¿sí?, que exige, pero nunca da ejemplo. No, esos no son padres, esos son vividores, ¿sí? No, un verdadero ministro es un padre, o sea, quiere mi bendición. Y eso de que cuando dice que quiere, va a buscar de todas las formas posibles bendecirme, ¿sí? O sea, aunque no te guste, te lo tengo que decir, porque esto te va a bendecir. Amén. Bueno, entonces pues dice ahí, toda mi bendición está bajo el cuidado de tutores y administradores. ¿Está claro? Son personas que representan a Dios o que administran mi bendición. ¿Sí? Eso hay que entenderlo, ¿eh? Y hay que creerlo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo, por ejemplo, yo tengo un pastor, ¿va? Yo no puedo ir con el pastor y decirle, déjeme lo bendigo, ¿sí? Y le transmito la bendición que Dios me ha dado. Y va a decir, no, o sea, está bien, qué bonito niño. Pero, ¿sí?, está canalizado al revés la cosa. ¿Sí? O sea, la bendición que tú tienes pasó por mí. ¿Sí me explico? O sea, bueno, aquí hay otra escritura, se las leo para explicar mejor eso. Otra, Lucas 9:1. ¿De dónde viene la impartición? ¿O dónde Dios la canaliza? Acuérdense del Salmo 133. ¿Sí? ¿Qué dice ese salmo? Bueno, apunten Lucas 9:1. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Está hablando de unidad, ¿verdad? Lucas 9:1 es lo que vamos a apuntar. Yo le estoy dando referencia al Salmo 133. Entonces, Salmo dice, el óleo es unción o aceite que desciende sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Pues es Jesús. ¿Sí? Y pasa por la barba de Aarón, o sea, los líderes. Entonces, la bendición cae sobre Cristo. Todo lo que nosotros tenemos de Dios, primero lo tuvo Jesús. ¿Sí? O sea, Él lo ganó, nosotros no. ¿Sí? Entonces, pasa por Él, cae sobre los líderes o los ancianos y baja hasta el borde, todo lo que está unido a ese cuerpo, porque puedo estar sentado pero no ser del cuerpo. Acuérdense la enseñanza pasada. Pero si soy del cuerpo, todo lo que está cayendo me cae a mí también. Pero primero se canaliza. ¿Por qué no dice pasa por los bordes de la vestidura y luego va subiendo y cae hasta la cabeza? ¿Sí? Porque hay un orden de Dios. ¿Sí me explico? Si yo no lo entiendo, yo no voy a saber obedecer. ¿Sí? Bueno, Señor, yo quiero servirte, ¿sí? O yo estoy sirviendo, yo necesito poder, ¿sí? Porque yo me siento muy débil, me siento muy torpe. Señor, sí tengo habilidades, gracias, ¿verdad? Pero yo necesito que me des la capacidad. ¿Se imaginan el ejemplo que les di de la endemoniada esta? ¿Por qué creen que la mandaron a la iglesia? Porque su pastor dijo, no te puedo ayudar aquí. Cuando ya se le manifestaba el demonio, ¿sí? Entonces, uno entiende ahí, yo necesito algo más, ¿sí? Que información o que talentos. Sí, ya me sé qué es la liberación. La liberación es esto, por el ejemplo que les doy, ¿verdad? Es esto. Bueno, ahora libérame a esa endemoniadísima. Sí, no, pues ¿cómo le hago? Bueno, pues ya sabes, ¿no? Entonces, no, yo necesito algo más, ¿sí? Yo cuando empecé en el pastorado, pues siempre te da miedo, ¿verdad? Y el que no lo siente, pues qué padre, ¿verdad? Pero es un miedo de ir, la voy a regar, no va a poder, es mucho, lo de todos, ¿sí? Pero algo allá dentro de mi corazón me daba cierta confianza. Y una de esas cosas, bueno, dos, era la oración. Que yo decía, orando, Dios me va a ayudar y me vas a entender. Porque para mí la oración es todo.
Y luego también dije, mis pastores, ¿sí? Si yo me desconecto de aquí, yo corto un suministro o una bendición, ¿sí? Y cuando yo la corte, yo sé quién soy yo, ¿sí? Yo sé cómo era, amén. Yo sé que lo que ahorita hago, yo no lo podía hacer. Entonces, si esto lo corto, voy a ser el mismo papa enterrado que era antes, ¿sí? Yo necesito esa conexión porque eso me habilita a mí. Eso es entender de dónde viene la impartición. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué tengo que hacer para no soltarme? Bueno, acuérdense las 5 cosas de la semana pasada. Yo estoy conectado aquí. No me suelto. Porque yo sé que Dios canaliza la impartición. Y como yo la necesito, pues no me voy a soltar. Amén. Pero el problema es que hay gente que como ya ve que puede, se empieza a desconectar. ¿Sí? Y Dios va a decir, pues ándele pues. Bueno, Dios como que quiere persuadir. Y ahí estás predicando y Dios está hablando. Pero es que se embota la gente. El diablo es bien tremendo, Sí, uno lo ha visto ya hablando como, no tanto uno como pastor, ¿verdad? Sino el pastorado allá, se enarca el pacto. Son iglesias que están bajo esa cobertura. Y uno sí ve cosas y allá entre uno las ora o las hablamos. Y tal persona como que ya, la semana antepasada creo, fui a Monterrey y me fui con Héctor, con un líder de allá. Y entonces ya cuando veníamos empezamos a decir, no, pues es que yo veo esto en una iglesia que está bajo la cobertura. Y yo decía, anda, ¿sabes qué? Yo pensé que nada más era yo el que veía. Hasta me sentía mal, porque a lo mejor, qué feo. Dice, no, pues sí nos damos cuenta. Sí, nada más que se le está dando la lucha. ¿Sí? ¿Y saben por qué uno ve esas cosas? Porque se empiezan a despegar. ¿Y por qué se empiezan a despegar? Porque las puertas se les empiezan a abrir. Qué bien predica. No, va a la radio. Qué bien lo hace, venga a predicar aquí. Y entonces esa gente siente que ya puede, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a romper esos 5 principios que les dije la semana pasada. Ya no honra, ¿sí? Ya no obedece, ya no atiende al llamado, ya no atiende al consejo, porque él siente que estos ya no me sirven, ¿sí? Pues ¿para qué los quiero? Si yo ya puedo más, salgo más que ellos. Me abren más puertas a mí que a ellos, ¿sí? Yo soy más elocuente que ellos. ¿Para qué los necesito? Mentalidad esclavo. Tú no sabes lo que es la impartición. Sí, pero el que lo entiende dice, si me desconecto, vuelvo a la misma. Entonces no me suelto porque aquí hay una bendición. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces pues, ¿dónde voy? El Salmo 133, ¿vale? Les dije. Ahora Lucas 9:1, que es el que íbamos a ver. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Dónde salió ese poder y esa autoridad? Se las dio el Padre espiritual, en este caso el Señor. Amén. No fue al revés, ¿sí? Fue el Padre el que les transmitió, ¿sí? Ahora, ¿ustedes creen que ellos tenían esa capacidad? Cuando la Biblia dice, fíjense de dónde salieron los apóstoles, Dice la Biblia que Jesús llegó a Capernaum, Zabulón y Neftalí, algo así dice. Que llegó, dice, en los lugares asentados en sombras de muerte, vio gran luz. Y de ahí sacó a los 12. ¿Se imaginan qué clase de personas eran los 12 apóstoles? Si estaban sumergidos en tinieblas y en sombras de muerte. O sea, eran feos, ¿sí? Era gente de lo peor, pero de ahí los sacó. ¿Ustedes creen que ellos podían echar fuera demonios, sanar enfermos, sí, predicar como predicaban? Ellos no podían. Pero hubo alguien que les enseñó y les impartió, ¿sí? Entonces, cuando ellos ya van con la impartición, pues expulsan demonios, sanan enfermos, predican el evangelio, ¿sí? Pero para que eso caiga, pues hay que ser discípulo. Y ahí está el detalle, ¿sí? Que no todos quieren ser discípulos. Amén. Hebreos 7:7, apúntenlo. Y esto se los leo yo, porque está cortito. Y aquí es lo que ya venía diciendo al principio. Hebreos 7:7. Dice, y sin discusión alguna. O sea, por más que le quieras acomodar, estás mal. ¿Sí? Sin discusión alguna. El menor es bendecido por el mayor. ¿Sí? Una vez estaba en una transmisión, creo que era de lo de guerra espiritual. O no sé qué era, pero estaba transmitiendo. Y pues yo estaba orando así, ¿verdad? Y recibe y todo ese rollo, ¿no? Y entonces me pone ahí Nancy, la esposa de Jacob, que pues no para mí, Jacob es mi pastor, ¿sí?
que también, aquí está mi esposo, Jacob, también ora para que le caiga eso. Y yo dije, no, pues qué vergüenza, ¿no? Sí, pues como si yo de ahí estoy recibiendo, y luego te va a decir, yo te imparto. Pues no, eso está fuera de orden, ¿sí? Entonces, como ya lo entiendes, pues uno hasta se ríe, ¿verdad? Y dice, no, y ya lo ignoré su comentario en el Face, ¿sí? Porque pues no, eso no se puede hacer. Sí, yo sé que podemos bendecirnos porque nos necesitamos, ¿va? Y bendice a mis pastores, guárdalos, fortalece. Como Pablo decía, oren por mí para que Dios me dé la capacidad o la gracia para seguir predicando. Eso no es malo, ¿verdad? No me refiero a eso. Sí, nosotros de hecho tenemos que orar por nuestros pastores para que siempre estén fluyendo. Sí, siempre Dios les dé más palabra. Pero lo que quiero decir, una cosa es, yo te imparto mi unción. Sí, pastor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios va a decir, una vez un pastor le dijo a Jacob, y ese era pues un jerarca, ¿no? Y Jacob pues, estaba más tiernito. Y le pone la mano en la cabeza a aquel pastor. En nombre de Jesús, y empieza a orar Jacob. Y al pastor aparte le dice, no se me columpie, mijo. No se me columpie. Sí, yo soy una autoridad. Ya el otro bien chiviado, ¿no? Sí, pero nunca fue rebelde. No, o sea, hay cosas que uno no entiende. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y como no las entendemos, pues las hacemos. Sí, por eso no es, luego ya traigo la espada encima. Sí, por lo que vi, por lo que oí, por lo que sentí. Sí, bueno, tranquilo. Y tú sabes que esa persona está entendida de esto. No, pues a lo mejor ni cuenta. Bueno, por eso se enseña. Entonces, sin discusión alguna, no, esto es así. El menor es bendecido por el mayor. ¿Está claro? ¿Sí? Y mayor en posición. Amén. Algo que Dios delegó. Esto cuesta, a veces. Sí, porque hay gente que a lo mejor tiene, como les decía la vez pasada, creo, ¿no? Juan el Bautista, Bernabé, gente que ya caminó, gente que tuvo un ministerio a lo mejor más grande y de repente te dice, no, ahora tienes que someterte a este. Pues va como que a movernos, ¿verdad? Pero el que entiende principios, pues con todo el dolor de su corazón, pues va a tener que someter. Pero Dios lo va a honrar. 2 Corintios 12:14, apúntenlo. Y esto también es importante. Ya esto es lo último, ya con esto termino. Sí, 12:14. 2 Corintios 12:14. ¿Ya estamos? Bueno, apúntenlo. Yo se los leo, ya para terminar con esto. Dice, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. Pablo, en esas dos cartas se ve mucho la paternidad de Dios a través de él. Muy paciente, muy compasivo, pero muy directo también. No seré gravoso, dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. O sea, Pablo no llegaba exigiendo, ¿sí? Ese no es un padre. O sea, cuando yo tengo discípulos genuinos, yo no necesito imponer nada, ¿sí? Porque creo que lo dije la vez pasada, la autoridad se discierne, no se impone, ¿sí? Por ejemplo, los hijos de los profetas, ¿no? Que se va Elías. Fíjense lo que es no querer ser discípulo. Todos donde llegaba Elías y Eliseo, decían, Eliseo, tu señor ya va a ser arrebatado. Sí, cállense, ya sé. Y ahí se quedaban ellos, y ahí va Eliseo. ¿Por qué se decía? No, pues yo quiero lo que él trae. Yo soy un discípulo. Los otros no. Sí, nosotros también aquí tenemos un don, pero pues que alguien más se aviente la responsabilidad, ¿no? Y ahí va Eliseo. Total, llega un momento donde Elías le dice, ¿y qué es lo que pides? Sí, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Lo que está diciendo es, yo quiero ser tu sucesor. Sí, yo quiero ser heredero. O yo quiero ser el primogénito de toda esta gente que no quiere pagar el precio. Y entonces Elías le dice, pues cosa difícil pides, pero si lo puedes ver, es tuyo. Y ahí se queda Eliseo, total, baja el manto, pero él le dice, Padre mío, ¿sí se acuerdan? Padre mío, ¿sí? Entonces, porque ese Elías era más que un predicador para Eliseo, era su padre. Esas cosas se disciernen, porque Elías no era muy tierno con Eliseo. Elías era feo, ¿sí? Le echó el manto porque Dios le mandó, ¿verdad? Cuando dice, úngeme Eliseo, que él va a ser tu sucesor. Y Elías llega, le echa el manto y le dice, sí te sigo, pero déjame que mis papás y no sé qué tanto. Y dice, no, pues a mí qué, tú haz lo que quieras. Y ya se va Elías, ¿sí? O sea, no era esa ternurita bonita, ¿verdad? Pero Eliseo dijo, este es mi padre y no lo suelto, ¿sí? Total, le cae el manto, ¿sí? Y dice que todos los hijos de los profetas reconocieron
que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo. ¿Sí? Eso es ser discípulo. Amén. O sea, nunca llegó Eliseo tronando dedos. Ya traigo el manto, ya abrí el Jordán. ¿Sí? No, dijeron, no, ahí está el poder de Dios en este hombre. ¿Sí? Este Dios lo puso. Amén. Se discierne pues. Nosotros vamos a seguir Eliseo. Entonces dice, no seré gravoso porque no busco lo vuestro. O sea, a ver qué le saco. Ya vine y casualmente se presentó cuando llegan los aguinaldos, cuando llegan las utilidades, ¿sí? Y ahí va el pastor, ya vine, Dios me los bendiga y aquí estoy, ¿sí? No. Esa gente no debe ser así nuestro corazón. Sino a vosotros, dice. O sea, a mí me importa su alma, no su cartera. Dice, pues no deben atesorar los hijos, fíjese, para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, ¿quién trae la bendición? El padre para los hijos. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Entonces, aquí la cosa es ser un buen padre y ser un verdadero hijo. ¿Sí? Para que el padre me bendiga y el hijo lo retenga. Porque hay gente que se le resbala, ¿Sí? Por más que uno lo esté bendiciendo como pastores, no les cae nada. Y no porque el pastor no quiera, sino porque esa persona no retiene la bendición. ¿Por qué? Porque no son discípulos, ¿sí? Pero eso lo vemos la otra semana, primero Dios. ¿Sí quedó claro? ¿Seguros? Bueno. Aquí el meollo o ¿cómo se puede decir? Lo esencial es entender que todo eso viene siendo primero hijo y siendo buen hijo para recibir, para luego tú convertirte en padre también y que esto continúe. Y si vemos, tiene mucha lógica hasta en lo natural. Sí. O sea, es lo natural, pero traído a esta parte espiritual, como Dios actúa aquí dentro de su iglesia. Hay un salmo, creo, que dice, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Hay una versión que dice, de padres a hijos celebrarán tus obras, porque así se lleva la obra de Dios. Sí, o sea, la prioridad en un pastor es tener discípulos, sí, por encima de alcanzar muchas cosas. Y eso también está en Eclesiastés, que dice, hubo un hombre, sí, que tiene esto, que tiene el otro, que alcanzó esto, pero nunca le pasó por su mente, no tengo un sucesor, ¿sí? Entonces, la prioridad es tener discípulos, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo que Dios inició en mí, lo continúe alguien más, ¿sí? O lo herede alguien, amén. Entonces, por eso, así se maneja en el reino de Dios, ¿sí? De padres a hijos, ¿sí? Por eso todos los verdaderos tuvieron sucesor, menos Eliseo. Y se fijan qué pasó con Israel, ¿sí? Porque Eliseo se llevó la bendición hasta la tumba. O sea, él no tuvo un sucesor, ¿sí? Por eso, no sé si se acuerdan que cayó un muerto en los huesos y ¡pum! Resucitó. Sí, porque ahí estaba la bendición, pero nadie la agarró. Entonces, qué feo, un grandísimo ministerio que se lo llevó a la tumba. No, tiene que haber sucesores. Por eso uno tiene que enfocarse en discípulos, personas que crean la visión, que capten esa visión, que sepan honrar, que sepan obedecer, que sepan atender a los principios o al mandamiento, porque esa gente va a recibir la bendición y un día la va a continuar o la va a multiplicar, porque hay cosas que uno no puede alcanzar, O sea, yo puedo decir, yo quise alcanzar a los políticos, ¿sí? Pero a lo mejor por mi condición, hablando académica, yo no puedo entrar ahí, ¿sí? Dios puede hacer un milagro y me mete porque me mete y se acabó. Pero ¿qué tal si Dios, dentro de mis discípulos, hay gente que Dios sí la puede meter? No, Señor, pues yo no lo puedo hacer, pero yo quiero que tú levantes gente que entre a esas áreas, ¿sí? Porque el pastor no lo puede hacer todo, pero a través de los discípulos se puede. Entonces, por eso esto va de generación en generación. Entonces, la otra semana hablamos más sobre padres e hijos, ¿sí? ¿Está bien? Y nada más para lo que dijo Juan, para ser un buen primero, tienes que ser un excelente segundo. Tienes que ser... Esa es lo que yo pienso. Sí, un buen padre tuvo que ser un buen hijo, ¿sí? Una persona con autoridad tuvo que haber sido un muy buen servidor, ¿sí? Josué a Moisés, ¿verdad? Era su sirviente. Y él sí la agarró así. Sí, yo soy tu servidor. ¿Y qué fue? Pues fue un excelente sucesor. Sí, y así, ¿verdad? Para ser un buen padre, que es un buen hijo.
Amén. Por eso vemos tantos errores en muchas personas. Sí. Brincan Se avientan. ese paso, Sí. quieren, llegar rápidamente al otro paso. Y es cuando vemos tanto Ajá. error y tantas cosas. Pues es que no cosechas lo que siembras. Entonces, si no siembras honra, pues no vas a cosecharla. Sí, o sea, si tú no fuiste obediente, pues no te van a hacer obediente. Tienes que imponer, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, se trata de que nosotros tengamos un modelo correcto. Por eso lo vamos a agarrar en base a lo que está aquí, ¿sí? Para que Dios nos haga entender cómo debe ser uno que está al frente, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer una oración. Y pues pásenle aquí al frente, denle ahí, brínquense la mesa para orar por una impartición. Amén. Pues tú dices, como quieras. Pues, sí, pues tú espérate. Bueno, vamos a orar, ¿sí?